4 madres solteras salvaron a un desconocido de un infarto sin saber que era un CEO millonario y se enamora de ella. María López había estado despierta desde las 5:30 de la mañana. La pequeña cafetería donde trabajaba abría a las 6 y apenas tenía tiempo para vestir a Diego, darle de desayunar y sujetarlo en el portabebés atado al frente de la moto de reparto. La máquina era vieja y caprichosa, más un traqueteo metálico que un motor, pero la llevaba a través de sus entregas matutinas y de regreso a tiempo para su turno detrás del mostrador. Con poco más de un año, Diego era un pasajero tranquilo. Sus grandes ojos cafés parpadeaban calmadamente bajo su gorrito de lana, mientras el viento tiraba de la coleta castaña de María. Hizo su última entrega de la mañana y regresaba a la cafetería cuando lo vio. Un hombre desplomándose en la banqueta justo adelante, cerca de la esquina de Hidalgo y Morelos. Se llevó la mano al pecho, tambaleó una vez y cayó con fuerza al pavimento. El corazón de María latió con fuerza. La gente comenzó a enterremirse, pero nadie se movió para ayudar. Algunos grababan con sus celulares. Otros se quedaron congelados, con la boca ligeramente abierta, sin saber qué hacer. Los claxones sonaban. Una mujer jadeó. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. María detuvo la moto en la orilla y se quitó el casco con dedos temblorosos. Revisó a Diego, aún sujetado, seguro, a salvo. Sus pequeñas manos aferraban su dinosaurio de peluche, ajeno a todo. Corrió. El hombre en el suelo era de unos 40 y tantos, bien vestido con un traje gris oscuro, canas en las sienes, ojos encerrados con fuerza por el dolor. Sus labios estaban pálidos, casi azules. No podía respirar. «Señor», lo llamó arrodillándose a su lado. «¿Me escucha?» No hubo respuesta. El entrenamiento de María de su breve semestre en la escuela de enfermería surgió en una oleada de adrenalina. Revisó su pulso. Débil, su respiración superficial e irregular. «Alguien llame al 911», gritó, ya comenzando las compresiones torácicas. 1, 2, 3. La multitud observaba. Nadie intervino. Solo el sonido de su conteo. El golpe de sus palmas contra el pecho del hombre y siempre. El chirrido lento de su hebilla del cinturón con cada bomba. Iba a morir. La respiración de María se atoró. Parpadeó para contener las lágrimas y se concentró más. Diego estaba a unos metros, a salvo. Y este hombre era el padre de alguien, el hijo de alguien, quizás el todo de alguien. Inclinó su cabeza, dio 2 respiraciones, volvió a las compresiones una y otra vez. Pasaron casi 2 minutos completos, aunque parecieron una eternidad. Entonces jadeó. Fue superficial, apenas perceptible, pero fue suficiente. María bajó la cabeza, ojos escociendo, pecho agitado por el alivio. Las sirenas de la ambulancia aullaban a lo lejos, acercándose. El hombre, quienquiera que fuera, estaba vivo. Los paramédicos llegaron y tomaron el control rápidamente. Uno de ellos asintió a María. «Lo hiciste bien», dijo. «Si no hubieras intervenido cuando lo hiciste». Ella asintió, en silencio, manos temblando. Dio su nombre y una breve declaración, luego caminó de regreso a Diego. Él gorgoteó feliz cuando se acercó, palmeando su mejilla con una mano regordeta. Besó su frente. «Hola, bebé», susurró, voz quebrada. «Mamá está bien». Miró atrás una vez mientras los paramédicos cargaban al hombre en la ambulancia. La multitud había comenzado a dispersarse. Algunas personas aún grababan. Una mujer preguntó, «¿Sabes quién es ese?». María negó con la cabeza. No le importaba. Todo lo que sabía era que por 2 minutos había elegido dejar a su hijo sujetado a la moto, vulnerable, mientras intentaba mantener vivo a un desconocido. No fue una decisión fácil. No fue instinto. Fue algo más profundo, algo humano. Mientras subía de nuevo a la moto y aseguraba su casco, María sintió las lágrimas caer, rayas calientes y silenciosas por su rostro. Diego la miró con ojos grandes e inocentes. «Pensé que iba a morir», susurró, pero no lo hizo y ella nunca lo olvidaría. Ni el color de su rostro, ni el peso de su pecho bajo sus manos, ni el momento aterrador cuando se preguntó si Diego quedaría solo en el mundo si algo salía mal. Pero sobre todo, nunca olvidaría la quietud, esa que cuelga en el aire cuando la vida pende de un hilo, y el momento en que ese hilo resistió. Lo primero que Carlos Villanueva notó al abrir los ojos fue el blanco estéril del techo de un hospital. Lo segundo fue el peso en su pecho y el pitido rítmico de un monitor cardíaco. «Señor Villanueva», dijo un doctor con gentileza, «es extremadamente afortunado. Sufrió un paro cardíaco. Si no hubiera sido por una transeúnte que realizó RCP de inmediato, no estaría aquí». Carlos parpadeó, su memoria borrosa. Una transeúnte. Una joven. Inició la RCP en la ventana crítica y lo mantuvo estable hasta que llegó la ambulancia. Fragmentos del momento regresaron de golpe. La banqueta fría, el zumbido del ruido de la ciudad y luego su rostro. Cabello castaño, ojos cafés claros, amplios por el miedo, pero firmes.
Quiero encontrarla, dijo. Más tarde ese día, con ayuda de su asistente y equipo de seguridad, Carlos revisó el video de las cámaras callejeras. El ángulo era malo, pero capturaron su rostro. El reporte de emergencia les dio un nombre: María López, 20 años, una barista local, vivía en un pequeño departamento compartido, tenía un hijo de 1 año, sin auto, sin bienes conocidos, pero le había salvado la vida. A la mañana siguiente, Carlos envió un ramo de tulipanes blancos a su cafetería junto con una tarjeta escrita a mano para la señorita López. Las palabras se quedan cortas en momentos como este, pero sepa que le debo mi vida, con la más profunda gratitud. Carlos Villanueva. María leyó la nota en silencio. Luego la guardó debajo de la caja registradora. No dijo nada. Para ella, parecía un hombre rico haciendo lo esperado por cortesía, no por sinceridad. 2 días después, entró. Sin guardaespaldas, sin auto ostentoso, solo Carlos Villanueva en un abrigo de lana gris, esperando en silencio en la fila como cualquiera. María casi dejó caer la taza en su mano. Cuando llegó al mostrador, dio una sonrisa suave. María López. Ella asintió. ¿Sí? Espero no interrumpir. No lo hace. Quería agradecerle en persona. Recibí las flores, dijo secamente, y la nota, y no respondí. No pensé que necesitara una. Él rió suavemente. Justo. Miró hacia una mesa tranquila. ¿Me permitiría invitarla a almorzar como agradecimiento? Con todo respeto, señor Villanueva, respondió. No necesito una recompensa. No es una recompensa. Entonces, un gesto, quizás. María lo miró a los ojos. Me alegra que esté vivo. Eso es todo lo que quería. No lo salvé por un almuerzo. Lo salvé porque nadie más lo hizo. No había resentimiento, solo honestidad. Carlos pausó, luego asintió. Tienes razón, lo respeto. Pasó un momento tranquilo entre ellos, quieto y sincero. La dejo volver al trabajo, dijo. María dio la sonrisa más tenue. Solo trate de no colapsar de nuevo. Él rió, una risa real que suavizó todo su rostro. Para que conste, señorita López, ser rechazado nunca se había sentido más humillante. Y así se fue, sin espectáculo, sin presión. María se quedó allí por un largo segundo, viéndolo desaparecer en el flujo de la vida citadina. Por primera vez, se preguntó si quizás la verdadera gratitud no venía en gestos grandiosos. Quizás a veces aparecía en silencio, con presencia, con humildad, incluso en la forma de un hombre que casi muere en tus brazos. Carlos Villanueva regresó a la cafetería a la mañana siguiente y la siguiente. No todos los días, solo lo suficiente para que María lo notara. Siempre venía solo, pedía café negro, sin azúcar. A veces se sentaba junto a la ventana con un periódico doblado. Otras veces se paraba en silencio junto al mostrador. Nunca mencionaba el rescate, nunca pedía atención, solo aparecía. Al principio, María mantuvo su distancia. Un millonario no andaba por una cafetería local por diversión, pero con el tiempo su presencia se volvió familiar, menos extraña. Un martes por la mañana, después de una noche de sueño interrumpido, María se apoyó en el mostrador mientras Carlos esperaba su bebida. No he dormido toda la noche desde que nació Diego, murmuró más para sí misma. Carlos levantó una ceja. ¿Diego es tu hijo? Ella asintió, apartando su cabello. 1 año y 4 meses, un trabajo de tiempo completo, sin sueldo. Carlos sonrió levemente. Suena implacable. Lo es. Trabajo aquí y entrego pedidos por las tardes. Renta, pañales, se acumula. Pausó, insegura de por qué le contaba. Se pone solitario, añadió en voz baja. Cuando todo tu mundo es un toddler que llora porque se rompió su plátano. Carlos no rió, solo asintió. Conozco esa clase de soledad. María parpadeó sorprendida. Crecí en una casa donde el éxito era obligatorio. Tutores, escuelas, reglas, pero afecto. Nadie sabía cómo. Pausó. Estuve casado una vez, brevemente, sin hijos. Construí compañías y redes, pero al final del día, aún regreso a casa al silencio. Esa admisión hizo que María lo viera diferente. No como un CEO, solo como un hombre. Unos días después, Carlos llegó durante su turno de la tarde y por primera vez, Diego estaba con ella, acurrucado en la carriola, masticando su manga, frunciendo el ceño a las luces. Carlos se inclinó ligeramente. «Hola ahí». Diego se encogió, enterrando su rostro en la pierna de María. «Es tímido», dijo ella, levantándolo. «No está acostumbrado a extraños». Carlos no insistió. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño osito de peluche, azul, con ojos de botón. María frunció el ceño. «¿De dónde?» Le pregunté a la chica de la tienda al otro lado de la calle, dijo. Dijo que azul era una apuesta segura. Diego miró el osito, luego extendió la mano. El hielo comenzó a derretirse. 2 días después, las viejas cuentas médicas de María desaparecieron de su cuenta. Un pago anónimo había liquidado el saldo.
Sospechaba de Carlos, pero él no dijo nada. El osito se quedó también, sin nota, sin explicación. Tarde una noche en noviembre, Diego ardía en fiebre. María entró en pánico. Sin auto, sin dinero para urgencias, los camiones ya no corrían, recreando su largo perdido. Estaba a punto de llamar al 911 cuando faros iluminaron su pequeño patio. «Carlos, hablé con tu vecino», explicó. «¿El que te prestó cables para pasar corriente?», me indicó aquí. María no dijo nada. Envolvió a Diego en una cobija y subió a su auto. En el hospital, Carlos se quedó. Cargó la pañalera, trajo agua, habló con las enfermeras, meció a Diego cuando los brazos de María flaquearon. Cuando el doctor finalmente dijo que era un virus, que la fiebre había cedido, Carlos se sentó junto a la cuna toda la noche. No revisó su teléfono, no miró su reloj. A las 2:01 a.m., una enfermera pasó y pausó. ¿Es ese Carlos Villanueva?, susurró. ¿El Carlos Villanueva en pediatría? Creo que está con la madre joven. Observaron en silencio, no por agüe a su riqueza, sino por su elección de estar allí, de quedarse con un niño que no era suyo, de estar presente para una madre que no tenía nada que ofrecer más que verdad y gratitud. En esa tranquila habitación de hospital, algo no dicho se formó. No amor, no aún, sino algo real y duradero. Una semana después de la noche en el hospital, Carlos regresó a la cafetería con algo en un sobre Manila. Esperó hasta que el turno de María se calmara. Luego se acercó al mostrador. «He estado pensando», dijo gentilmente. «Una vez dijiste que empezaste la escuela de enfermería antes de Diego». María miró el sobre. «Sí, la dejé cuando me embaracé». Carlos lo deslizó hacia ella. «Esta es una beca completa si la quieres, para cualquier programa que elijas, sin condiciones». María miró fijo. Su mano flotó y luego se retrajo. «No sé», dijo, «es mucho». Carlos no presionó. «Solo piénsalo». Ella asintió. «Lo haré». Pero no abrió el sobre por 2 días. Cuando finalmente lo hizo, era real. Opciones de programas, colegiatura pagada, contactos de colegios locales. Él había hecho el trabajo preliminar. Lo hizo fácil. Quizás demasiado fácil. Eso la asustó. En el trabajo, su amiga Harper notó que algo andaba mal. «Tienes esa mirada», dijo Harper. «¿Qué pasa?» María dudó, luego le contó. Harper parpadeó. «Espera, ¿Carlos Villanueva, el tipo que viene aquí?» María asintió. «Y te ofrece pagar la escuela así nada más. Solo intenta ayudar», dijo María rápidamente. Harper levantó una ceja. «¿Es lo suficientemente viejo para ser tu papá?» Otra compañera intervino, riendo. «¿Y ahora qué? De barista a esposa de millonario. Supongo que le gustan las madres solteras cansadas con baba de bebé en las mangas». Alguien bromeó. María forzó una sonrisa, pero esa noche, parada frente al espejo del baño, Diego dormido en su cuna, las bromas resonaron más fuerte. Su reflejo la miró de vuelta, coleta deshilachada, sudadera oversized, ojos pesados por el agotamiento. ¿Qué estaba haciendo?, pensó en Carlos. Traje impecable, vida pulida, la forma en que la gente lo trataba como si importara. Luego se miró a sí misma, una madre soltera con un niño y sin auto. No cuadraba. Al día siguiente, Carlos la invitó a una gala de caridad, un recaudador de fondos para la salud infantil. Dijo que sí. Le prestó un vestido azul marino de Harper. Apenas le quedaba. Sus zapatos no combinaban, pero estaban limpios. Carlos la recogió él mismo, sin chofer, sin limo. «Te ves encantadora», dijo. Sonaba real. Pero en el momento en que entraron al salón de baile, el aire cambió. Mujeres en lentejuelas se volvieron a mirar. Hombres en smokines miraron. Susurraron. «¿Quién es esa? ¿Es tan joven?» «Castaña». «Por supuesto. Crisis de mediana edad, ¿no?» «Parece que se perdió camino a la catequesis». María apretó su vaso más fuerte. Carlos no reaccionó. Se quedó cerca, la presentó cortésmente. Nunca la hizo sentir menos, pero las miradas quemaban. Se disculpó y se deslizó al balcón. El aire frío sintió como alivio. ¿Por qué había venido? Dentro, cerca del guardarropa, oyó a 2 mujeres mayores hablando. Debe ser su caso de caridad. ¿Crees que la trajo por su cerebro? María se alejó antes de oír más. En casa después, se paró sobre la cuna de Diego, viendo su pecho subir y bajar. Todo, las miradas, las bromas, los susurros la golpearon de una vez. ¿Sería esta su vida ahora? Siempre explicando, siempre siendo la chica que tuvo suerte al captar la mirada de un hombre rico. Un sollozo subió en su pecho. Cubrió su boca, lloró en silencio. Por la mañana su mente estaba decidida. Declinó la siguiente invitación de Carlos. Luego la siguiente dejó de contestar sus mensajes, sin drama, sin explicación. Carlos no apareció de nuevo. Cuando desperté en el hospital, recordé tus ojos. No porque fueran amables, aunque lo eran, sino porque me miraste como a un ser humano, no como un titular o una cuenta bancaria. Eso no ha pasado en mucho tiempo. He vivido rodeado de gente que sonríe porque les pago.
que escucha porque firmo sus cheques. Pero nunca supe cómo se sentía ser ayudado sin agenda. Hasta ti arriesgaste todo ese día. Dejaste a tu bebé para ayudar a un desconocido. No puedo dejar de pensar en eso. No puedo dejar de pensar en ti. Me recordaste lo que significa ser visto. Y al verte vi el tipo de mujer que habría pasado por alto por completo si me quedaba en mi torre. No espero perdón, no espero nada, pero necesitaba que supieras que me cambiaste. Y ya sea que me hables de nuevo o no, estaré agradecido por eso, por ti, por el resto de mi vida, Carlos. María presionó la carta contra su pecho, sus ojos llenándose. El papel se borró mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba esas palabras, cuán profundamente había dudado si significaba algo para él. Diego se inquietó a su lado, lo levantó limpiando su rostro con la manga, meciéndolo gentilmente. «Mamá», murmuró somnoliento, mejilla contra la de ella. «Estoy bien», susurró, solo un poco confundida, cariño. Diego miró hacia el refri donde aún colgaba una foto, una imagen borrosa que Carlos había tomado de los dos en la cafetería, riendo. Diego tocó la imagen con un dedito. «Papá», dijo. María se congeló. «¿Qué dijiste?», susurró. «Papá», repitió sonriendo. Miró la foto, la sonrisa de Carlos, Diego extendiéndose hacia él ese día. No era solo la carta, era todo. Carlos quedándose en urgencias toda la noche. Regalos de juguetes en silencio. Cuentas pagadas anónimamente. La forma en que la miró cuando dijo no herido, solo paciente. Nunca intentó poseerla. Nunca la hizo sentir pequeña. Y sin embargo, había dejado que otros la convencieran de que no era suficiente. María miró a su hijo ahora acurrucado en silencio contra ella. A salvo estaba cansada de esconderse. Esa tarde fue al parque. El viento agitaba las hojas. Niños reían a lo lejos. Caminó al lugar donde había empezado, donde Carlos se había desplomado, donde sus manos habían temblado, donde había elegido actuar, y esperó. 15 minutos después lo vio. Carlos caminaba lento, manos en los bolsillos del abrigo, sin esperar a nadie. Se detuvo al verla. Se pararon en silencio mientras la brisa tiraba de su cabello. Diego descansaba contra ella en el portabebés, ya dormitando. Carlos habló primero. «¿La leíste?» «Sí». «Fue honesta y amable», dijo, voz firme. Él asintió manteniendo la distancia. «Pero no fue la carta lo que me trajo aquí», añadió. «Fue todo lo anterior». Lo miró a los ojos. «Sé cómo me ve la gente y dejé que eso entrara en mi cabeza. Pero cuando pienso en ti, en cómo me trataste, cómo cuidaste a Diego, me doy cuenta de que dejé que el miedo me alejara de algo real». Su expresión se suavizó. «¿Me importas?», dijo. «Tengo miedo. Pero me importas y te quiero en nuestra vida si aún quieres estar». «Quiero», dijo, avanzando más que nada. Extendió la mano colocándola sobre la espalda de Diego. Luego miró a los ojos de María. «Gracias», susurró. «No», dijo ella, lágrimas regresando. «Gracias por estar allí cuando ni siquiera sabía que necesitaba a alguien». Se pararon juntos. Sin declaraciones grandiosas, sin ilusiones de cuento de hadas, solo honestidad tranquila, segundas oportunidades y algo estable creciendo entre ellos. Vamos, nunca lo llamaron relación. No había etiquetas, no declaraciones, solo patrones pequeños y no dichos, formándose como puntadas remendando tela una vez rasgada. Carlos comenzó a aparecer más a menudo, a veces los domingos por la mañana con una bolsa de mandado y el puré de fruta favorito de Diego. Tocaba gentilmente, con esa misma sonrisa incierta, como si no estuviera seguro de pertenecer, pero esperando que sí. María, aún cautelosa, siempre lo dejaba entrar. Diego, ahora tambaleándose con confianza en dos pies, chillaba de alegría, brazos extendiéndose hacia Carlos. Lo que empezó como curiosidad tranquila, creció en reconocimiento, un lazo, un ritmo. Iban al supermercado en tardes tranquilas de miércoles cuando los pasillos estaban vacíos. María empujaba el carrito. Carlos cargaba a Diego y sostenía la lista de compras. Debatían sobre marcas de avena, bromeaban sobre tallas de pañales y discutían sobre qué toallitas húmedas eran más suaves. Extraños, le sonreían como a cualquier familia pequeña. Y por primera vez, María no se inmutó ante la suposición. Los fines de semana significaban el parque donde patos chapoteaban junto a picnics, columpios crujían en ritmo y niños gritaban libremente. Carlos traía bloqueador solar extra, curitas, botanas de fruta. Aprendió a empacar una pañalera, cómo cargar a Diego mientras sorbía café, cómo levantarlo a media caída con un calmado. «Te tengo, campeón». Y María aún trabajaba duro. Mañanas en la cafetería, turnos de entregas por la noche. Pero algunas noches realmente dormía porque alguien más estaba allí meciendo a Diego a las 3:00 a.m., susurrando canciones de cuna que apenas recordaba haber aprendido de su propia madre. «No puedo creer que sepas hacer eso», dijo María una mañana, viendo a Carlos voltear hotcakes en forma de estrellas para el desayuno de Diego. «Lo busqué en Google», admitió. «Practiqué una docena de veces, quemé la mitad». María rió.
Realmente río. Y eso solo lo hizo pausar, sonreír, guardar el recuerdo como algo valioso. Luego vino la gala. Carlos la invitó a su primer evento público desde el infarto. María dudó pero dijo sí. No tenía vestido, así que prestó uno azul marino de una amiga. Lo ajustó ella misma con aguja e hilo. Sus zapatos no combinaban pero estaban limpios. Ató su cabello castaño en un chongo simple y usó solo un toque de maquillaje. Cuando Carlos la vio, solo sonrió, profundo y suave. «Te ves hermosa», dijo. Se sonrojó. «Parezco secretaria de parroquia. Pareces alguien de quien estoy orgulloso de caminar al lado». Le ofreció su brazo. Ella lo tomó. El salón de baile brillaba. Arañas de cristal, cortinas de terciopelo, cuerdas suaves tocando de fondo. Al entrar, cabezas se volvieron. María lo sintió. Las miradas, los susurros, las cejas levantadas de mujeres con gargantillas de diamantes y sedas hasta el piso. ¿Quién es ella? Es tan joven, crisis de mediana edad. Pero Carlos no se inmutó. Se quedó cerca, mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. La presentó con claridad calmada. «Esta es María López. Me salvó la vida». Más tarde durante el discurso, Carlos subió al escenario. Micrófono en mano, la sala se aquietó. «Hace 6 meses colapsé en una banqueta», comenzó. «Y alguien me salvó. Quizás hayan oído el titular, pero esa no es la historia real». Miró a María. Ya estaba muriendo, solo más lento. Tenía dinero, un título, propiedades, influencia, pero había perdido mi camino. Entonces una desconocida se arrodilló a mi lado, luchó por mi vida y desapareció antes de que supiera su nombre. Pausó. «Desde entonces me ha enseñado lo que significa aparecer, no con poder o dinero, con presencia, con esfuerzo, con amor». Los ojos de María escocieron. «Me salvó la vida», dijo Carlos suavemente, pero más que eso me recordó cómo vivirla. Silencio, luego aplausos, subiendo, constante, estruendoso. Por primera vez en su vida pública. Carlos Villanueva secó una lágrima. Y por primera vez, María López creyó que era más que una chica en zapatos de segunda mano y vestidos prestados. Miró sus manos, insegura de qué hacer con la atención. Pero cuando levantó la vista, Carlos aún la miraba solo a ella. Sus ojos decían todo lo que aún no se atrevían a hablar. Sonrió, no por los aplausos, sino porque por primera vez en su vida no sentía que solo sobrevivía. Sentía que construía algo. Lentamente, honestamente, juntos, una familia, no perfecta, pero finalmente hermosa y real. Era una tarde tranquila de otoño. Los árboles en el parque habían comenzado a cambiar su verde por ámbar y carmesí. Hojas bailaban en el viento, girando al suelo como confeti gentil, y el sol tardío arrojaba un tono dorado sobre el pasto. María se sentó en un banco familiar, el mismo donde todo había comenzado. Diego, ahora caminando con confianza, perseguía a una ardilla a unos metros, su risa burbujeando en el aire fresco. Cerró los ojos y respiró el momento, el viento, el aroma de hojas caídas, el sonido de la alegría de su hijo. Era pacífico, real. Pasos se acercaron. Levantó la vista para ver a Carlos caminando hacia ella, manos en los bolsillos del abrigo, un calor en sus ojos que se había convertido en su comodidad favorita. No habló de inmediato. En cambio, se sentó a su lado en silencio como si las palabras pudieran perturbar el delicado equilibrio de la tarde. María observó a Diego, su mano descansando gentilmente en el banco entre ellos. Entonces Carlos se volvió hacia ella, su expresión suave pero cierta. «Quería esperar el momento correcto», dijo, su voz baja y firme. «Pero me di cuenta de que el momento correcto no es algo que encuentras, es algo que eliges». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja sin marca. Sin terciopelo, sin brillo, solo simple, como todo lo que alguna vez había importado a María. La miró, aliento atorado ligeramente. La abrió. Dentro había un anillo de oro simple, sin diamante, sin destello, solo una inscripción tranquila en la curva interior. Un aliento nos cambió. Sus dedos temblaron. Carlos sostuvo el anillo con cuidado, aún no moviéndose para colocarlo en su mano. «María», dijo, su voz casi un susurro. «No prometo perfección, cometeré errores. Me equivocaré, pero prometo quedarme, aparecer, elegirnos cada día». María miró el anillo, luego a él. «Carlos», dijo lentamente, sus ojos buscándolo, «si quieres que cambie, que encaje en tu mundo, tus círculos, tus expectativas, entonces no puedo hacerlo. No lo haré». Su mirada no flaqueó, pero continuó, un aliento suave dejando sus labios. «Si lo que quieres es construir algo nuevo conmigo y Diego, aunque sea desordenado, aunque tropecemos en el camino, entonces sí, me casaré contigo». Carlos no sonrió al principio, simplemente cerró los ojos por un segundo, como dejando que las palabras se asentaran en su alma. Luego, con reverencia tranquila, deslizó el anillo en su dedo, y en ese momento Diego corrió hacia ellos, hojas enredadas en sus rizos diminutos, rostro sonrojado por el juego.
Vio a los dos sentados tan cerca, Carlos aún sosteniendo la mano de María, y sin dudar, lanzó sus bracitos alrededor de ambos. «Arriba», demandó, sonriendo. María y Carlos rieron, levantándolo entre ellos en un movimiento fluido. Diego se aferró a ambos, cabeza metida en el hombro de Carlos, deditos enredándose en el suéter de María. Los tres se sostuvieron allí, enredados unos en otros, envueltos en un silencio lleno de significado. El sol bajó más, filtrándose a través de las ramas en rayos dorados suaves. La luz cayó sobre sus rostros, cálida y gentil. Sin flashes, sin orquestas, sin multitudes. Solo una mujer, un hombre y un niño, convirtiéndose en familia en silencio. Y en la quietud de ese parque, donde vida y muerte una vez colisionaron, algo enteramente nuevo comenzó. La boda fue pequeña. Sin prensa, sin gran salón de baile, sin invitaciones doradas enviadas a través de continentes, solo una ceremonia tranquila en el patio trasero bajo las hojas cambiantes del otoño temprano con solo un puñado de amigos cercanos, unos compañeros de trabajo, y un toddler muy emocionado con corbatita de moño y tirantes. Carlos vestía una camisa blanca impecable de cuello abierto. María había cosido su propio vestido, una pieza vintage que alteró a mano por las noches después de dormir a Diego. No era perfecto, pero era suyo. Un poco ajustado en la cintura, un dobladillo cosido desigual, una cinta de encaje prestada atando su cabello dorado. Nunca se había visto más radiante. Diego fue el portador de anillos. Cuando llamaron su nombre, caminó con gran ceremonia a través del pequeño pasillo de pasto, puños apretados fuertemente alrededor de los dos anillos simples metidos en una bolsita de terciopelo. Casi tropezó con una raíz, pero se atrapó. Se enderezó orgulloso y sonrió mientras los invitados aplaudían. María y Carlos lucharon contra las lágrimas mientras les entregaba los anillos. Durante los votos, Carlos miró a sus ojos y no dijo nada overly poético o ensayado. Solo una promesa tranquila. Lo que sea que la vida me pida, apareceré por ti, por él, por nosotros. Cuando fue su turno, la voz de María tembló, pero sostuvo su mirada. Una vez salvé la vida de un hombre en una banqueta, dijo. Pero la verdad es que él salvó la mía y la de mi hijo. No con dinero, no con gestos grandiosos, sino con bondad tranquila, con presencia, con el valor de cuidar. No había un ojo seco entre el pequeño grupo sentado en sillas plegables. Después de la ceremonia, no se fueron en una limusina. No y hubo after party en una suite de lujo. En cambio, los tres regresaron a una casa modesta y encantadora cerca del parque, un lugar con un escalón frontal agrietado y puerta mosquitera chirriante, pero tenía un porche y un árbol para que Diego algún día trepara, y ventanas que se abrían a la luz matutina. Hicieron chocolate caliente esa noche, rico con crema y canela. Diego sorbió el suyo de un vasito de plástico con ambas manos mientras se sentaba en el regazo de Carlos. María se recostó en la mecedora a su lado, descalza, su vestido aún arrastrando detrás, sus mejillas las rosas por la brisa. El cielo se extendía amplio sobre ellos, una manta de estrellas desplegándose lentamente. ¿Crees que las estrellas nos oyen?, susurró María. Carlos miró arriba, luego abajo a ella, sonriendo gentilmente. Solía pensar que necesitaba a alguien que me hiciera sentir importante. Dijo, alguien que me hiciera ver poderoso, agudo, impresionante frente al mundo. Pausó, pero estaba equivocado. Lo que necesitaba era alguien que me hiciera querer ser un mejor hombre, alguien que me hiciera digno de ser llamado padre. María lo miró, lágrimas reuniéndose en silencio en sus ojos. Extendió la mano, descansó sobre la de él. Diego bostezó contra el pecho de Carlos, luego se acurrucó más cerca, ojos cerrándose. Por un rato se sentaron en silencio, envueltos en la pieza de algo frágil, pero entero. No una familia perfecta, no un final perfecto, pero estaban juntos y eso era más que suficiente. María susurró suavemente mientras recostaba su cabeza en el hombro de Carlos, su voz casi perdida en el viento. Ya no estoy sola. Él se volvió, besó la cima de su cabello y la sostuvo cerca. Bajo las estrellas, con el aroma del otoño en el aire y su hijo dormido entre ellos, dejaron que el futuro fuera desconocido. Vendría como siempre lo hace. Un aliento, un latido, una elección valiente a la vez. Y lo que viniera después lo enfrentarían no como extraños de mundos diferentes, sino como familia, una construida no por sangre sino por amor. A veces un solo momento, un aliento, una elección, un latido puede cambiar el curso entero de una vida. María nunca pidió elogios. Carlos nunca esperó una segunda oportunidad. Y Diego, él solo quería a alguien que lo arropara por la noche y amara a su mamá como se merecía. Esto no era un cuento de hadas. Era real, desordenado, hermoso, ganado. Si esta historia te conmovió, si crees que el amor puede cruzar barreras de clase, edad y errores pasados, no olvides dar like para mostrar tu apoyo.
Y lo más importante, suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos auténticos que nos recuerdan que el amor no llega perfectamente empaquetado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para darle espacio. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, respira profundo, ama honestamente y vive plenamente.